Este metal es el pilar de nuestro mundo moderno. Sin él no habría autos, edificios, herramientas ni electricidad. Pero este increíble material tiene un oscuro secreto sobre el que casi nadie habla. La industria del acero es responsable del 8% de las emisiones globales. Y en el futuro necesitaremos aún más acero para producir con neutralidad de carbono. ¿Cómo hacer verde el acero? ¿Qué soluciones ofrece hoy la industria acerera? Dos factores hacen a la producción de acero particularmente dañina para el clima. Por un lado, la obtención de hierro. Para ello, el mineral de hierro se mezcla con carbón a elevadas temperaturas en los altos hornos para extraer hierro puro. Así se liberan los átomos de oxígeno que contiene el mineral de hierro, que se unen con los átomos del carbón. Este proceso libera mucho dióxido de carbono. El segundo factor es que en el proceso de tratamiento posterior se consumen enormes cantidades de energía y para ello casi siempre se utiliza carbón. El 72% de la producción mundial de acero ocurre en altos hornos. Vido Viteshka, experto en la industria del acero de Agora Energiewende, afirma que nos queda poco tiempo. La inversión necesaria hoy es crucial. Los altos hornos tienen una vida útil de 15 a 20 años. Luego deben ser clausurados o modernizados. Esta década será decisiva para el clima porque el 70% de todos los altos hornos llegarán al término de su vida útil y eso exigirá decisiones de inversión. ¿Y qué alternativa deben elegir las acerías? Hydrogen. The wonders of hydrogen. El hidrógeno es un gas y un combustible que puede obtenerse con ayuda de energías renovables. La obtención de hierro mediante hidrógeno no genera CO2, sino H2O, es decir, solamente agua. Lo hermoso de este concepto es que, aunque sea necesario adaptar el proceso de producción, el único residuo sería agua en lugar de CO2. La producción de acero tendría neutralidad climática. El segundo paso es conducir el hierro a un horno de arco eléctrico, donde descargas eléctricas de alta temperatura transforman el hierro en acero fluido. En el caso ideal, la electricidad necesaria provendría de energías renovables. Una acería sueca suministró así a Volvo el año pasado por primera vez un acero climáticamente neutro. Esta alternativa sería mucho más cara, pero si los precios del gas se mantienen elevados y los impuestos a las emisiones suben, el hidrógeno podría ser una alternativa con demanda. Pero el hidrógeno por sí solo no hace sostenible al acero. Son necesarias varias etapas. Como capas de una cebolla. Caitlin Swalek es analista de datos en una organización ambientalista. En primer lugar, el horno de arco eléctrico debe emplear exclusivamente energía limpia. Pero antes, hay que asegurarse que el agente reductor en la planta de obtención del hierro sea el hidrógeno. Y hay que garantizar que el propio hidrógeno se produce mediante una electrólisis operada al 100% con energía renovable. ¿Es esta la solución perfecta? Por desgracia, hay un problema. Haría falta una enorme cantidad de hidrógeno. Si la Unión Europea fabricase todo su acero de ese modo, necesitaría 6 millones de toneladas de hidrógeno por año. Producir esa cantidad exigiría casi la producción completa de todos los parques eólicos europeos. Y eso no es todo. Otra cuestión vital es dónde se construirían las plantas generadoras de hidrógeno. Hay que instalarlas en lugares con acceso a mucha energía renovable. Muchos países no cuentan con estas condiciones o no disponen de planes para ello. Y transportar hidrógeno por barco exigiría grandes inversiones en infraestructuras. Por eso, el hidrógeno no puede ser la única solución.
Hay otras posibilidades. Una de ellas sería reutilizar más acero. Pocos lo saben, pero el acero es hoy ya uno de los materiales más reciclados del mundo. Una tercera parte del acero consumido procede de chatarra. El motivo, la obtención de acero nuevo es costosa. Y refundir el viejo es mucho más económico. El volumen de acero reciclado aumenta en todo el mundo. Cada vez que un auto, un puente o un edificio llegan al fin de su vida útil, se recoge el acero que contiene, se lleva a hornos de arco eléctrico y se produce nuevo acero. Incrementar el reciclaje permitiría reducir considerablemente el consumo energético del sector. Pero también tiene sus límites. En cada reutilización pueden pasar al acero pequeñas cantidades de níquel y de cobre que hacen que el metal pierda su dureza. La tercera solución sería mantener los actuales altos hornos, pero reteniendo sus emisiones antes de que pasen a la atmósfera. Los partidarios afirman que es muy sencillo. Se instala un filtro en las chimeneas que absorbe el CO2 y a continuación se entierra en el suelo del CO2 capturado. Pero la realidad es algo distinta. La cantidad que se captura es realmente baja y los costos altos. Además, de esta manera, el sector seguiría produciendo como hasta ahora. Pero para que la industria acerera alcance la neutralidad climática, es necesario, además de emplear hidrógeno, capturar y almacenar el CO2. Vamos muy atrasados con la descarbonización del acero y eso se debe a la inacción política. Aydward Pernot trabaja para una organización ambiental que aboga por la captura del CO2. No sabemos nada sobre índices de captura o sobre cómo funcionaría esto a escala comercial porque no se obliga a las acerías a reducir emisiones. La Agencia Internacional de la Energía pronostica que, con la captura de CO2, podrían evitarse el 50% de las emisiones de la producción acerera para 2050. Eso permitiría desviar mucho hidrógeno a otros sectores, pero sigue sin estar claro si esta técnica es realmente viable. Si la captura y el almacenamiento de CO2 no se hacen más económicos y eficaces, no cabe duda de que las acerías continuarán produciendo como hasta ahora y eso no resolverá el problema. La política y la industria tienen ahora la palabra y el poder para hacer que las soluciones tecnológicas se hagan realidad.